Shalom Habrim, les doy la bienvenida a este curso de Hebreo Bíblico Café Hibrid Ulpan 1, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá Emet en español, el Centro de Estudios Religiosos y Tradición Judía en la Diáspora. Les habla su profesor, Liat Cohen Shahar. Voy a estar guiándolos en este largo pero no difícil camino hacia el aprendizaje del hebreo bíblico. Voy a estar a su disposición para cualquier duda o inquietud que tengan, me la pueden dejar saber y yo con todo el gusto poder resolverla. En la clase de hoy vamos a ver el hebreo en la diáspora. El alefato o alfabeto hebreo, también conocido en el idioma hebreo como Aleph Bet, está compuesto por 22 letras, de los cuales 5 tienen una grafía distinta al estar al final de las palabras. Estas letras son conocidas como sofit o letra final, de las cuales hablaremos a lo largo del curso. Se utiliza para escribir en el idioma hebreo, así como en Yiddish y en menor medida en el judeo español o ladino. El Yiddish, en su traducción al español, significa judío. Es un idioma perteneciente a las comunidades judías askenazíes del centro y este europeo. Se desarrolló durante el siglo X y fue evolucionando en estas regiones europeas junto a las lenguas locales. Después de la migración de los judíos al continente americano y otros lugares del mundo, y tras los hechos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial en lo relacionado al Holocausto, dicha población que hablaba Yiddish se redujo notoriamente en 13 millones de hablantes en 1930 a un poco menos de 3 millones de hablantes en el 2005. El Yiddish también es conocido como judeo-alemán. En parte, la sintaxis y el léxico provienen del alemán y tienen influencias del hebreo y de algunas lenguas eslavas. En cuanto a la ortografía, el Yiddish usa los caracteres del idioma hebreo. A lo largo del tiempo, tanto los judíos ortodoxos como los ultraortodoxos han empleado a diario el Yiddish para comunicarse entre ellos, por lo que consideran el hebreo antiguo o bíblico como lengua sagrada. Por lo tanto, solo la emplean para plegarias o estudios litúrgicos o de Torá. Aunque para la escritura Yiddish, ellos emplean los caracteres del hebreo desde el siglo XIII. En cuanto a la vocalización, se usa igual que en el hebreo, con las nikudot o puntos vocálicos, empleándolos en textos sagrados del judaísmo. El ladino o judeo-español es un dialecto hablado por algunas comunidades judías descendientes de los judíos sefardíes, quienes vivieron en la península ibérica hasta 1492, cuando fueron expulsados de España por los reyes católicos. El ladino es procedente del castellano medieval, pero presenta influencias del hebreo y de otras lenguas peninsulares y mediterráneas con algo del turco y griego. Esto debido al entorno donde se fueron desarrollando estas comunidades judías en Europa. El judío español contemporáneo tiene una cantidad notable de vocablos del francés por influencia de la Alianza Israelita Universal en ciudades como Salónica, Estambul y Esmirna. Esta lengua, al no haber sido armonizada por una programación lingüística, ha sido siempre objeto de controversias. El nombre de ladino viene de la palabra latino. Esta surge de la costumbre rabínica de traducir los textos literarios religiosos al español del hebreo original. Los judíos sefardíes se referían comúnmente a esta como español o yeudesmo. Este término judeo-español surge de la necesidad de diferenciar el yeudesmo del español moderno. La historia nos cuenta que los judíos fueron expulsados de España el 31 de julio de 1492 en virtud del decreto de la Alhambra. Este decreto también es conocido como el Edicto de Granada y establecía la obligación para todos los judíos de abandonar las tierras españolas, salvo aquellos judíos quienes adoptaran el cristianismo como su religión. Así que tenían dos opciones: convertirse al cristianismo o la expulsión. La mayoría de los judíos optaron por el exilio antes que ir en contra de sus principios y leyes dadas al pueblo de Israel en Har Sinai por intermedio de Moshe. Estos judíos, que fueron expulsados en su mayoría, fueron recibidos por el Imperio Otomano, por el sultán Bayaceto II. Otra parte de ellos se establecieron en Marruecos, Holanda y algunos países de Europa Central. Este decreto de Alhambra o Edicto de Granada, que en realidad fueron dos decretos promulgados en Alhambra el 31 de marzo de 1492 por los monarcas que más tarde serían denominados reyes católicos,
Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, en la cual se expulsaba a todos los judíos de la corona de Castilla y de la corona de Aragón. La fecha límite que estableció fue el 31 de julio de 1492, pero por alguna razón se extendió hasta el 10 de agosto del mismo año en España. Uno de los dos decretos era para la corona de Castilla y el otro para la corona de Aragón. El decreto para la corona de Castilla iba firmado por los dos reyes, Fernando II e Isabel I. En cambio, el que era válido para la corona de Aragón solo llevaba la firma del rey Fernando. Y entre estos dos decretos existían diferencias significativas, aunque ambas partían de un mismo proyecto elaborado por Tomás de Torquemada, quien era inquisidor general de la Inquisición española, establecida en 1478 para Castilla y en 1483 para Aragón. Es increíble el tiempo que estuvo en vigor este decreto. El decreto referente a la corona de Aragón estuvo en vigor hasta el 15 de julio de 1707, cuando esta zona pasó a registrarse por el decreto de Castilla. Este decreto de Castilla se extendió a Aragón a partir de esta fecha y luego se extendería a Navarra en 1841, de la cual estuvo en vigor hasta la promulgación de la Constitución Española de 1869, en la que se consagró la libertad de culto. Y finalmente, el dictador Francisco Franco la derogó oficialmente el 21 de diciembre de 1969. Durante siglos se produjo una abundante tradición oral en el judeo español, así como una importante obra literaria. En la ciudad de Salónica, que primero fue otomana y más tarde griega, la comunidad sefardí integraba el 65% de la población, lo que hizo que el judeo español llegara a ser utilizado como lengua franca en el comercio y en las relaciones sociales. Hoy en día, el número de hablantes de judeo español ronda apenas por los 150.000. En Iberoamérica hay comunidades donde el ladino y tradiciones sefardíes han sido parte integral de su historia y su cultura. Desde finales del siglo XX ha habido varios intentos de recuperar el judeo español, principalmente en Israel. El judeo español académico es un estándar creado a partir de la forma en que hablan los sefardíes, ya que está muy influenciado por el castellano estándar, de los que se han tomado numerosos vocablos para sustituir palabras que fueron tomadas prestadas por los turcos, franceses y eslavos. Continuando con lo relacionado al idioma hebreo, el Aleph Bet es propia y originalmente un abjad. ¿Qué quiere decir esto? Un abjad solo contiene caracteres consonánticos y no vocálicos. La puntuación diacrítica que nos legaron los masoretas se utiliza únicamente como una ayuda para facilitar el aprendizaje y correcta pronunciación del idioma, aunque originalmente en el hebreo, ya sea moderno o antiguo, no la utiliza, es el lector quien la provee. Pero acá nos surge una pregunta: ¿quiénes eran los masoretas? Los masoretas eran judíos que trabajaron entre los siglos VII y X de la Era Común en ciudades de Tiberíades y Jerusalén. Estos masoretas fueron los sucesores de los soferim o escribas, como los conocemos en español. Estas personas tenían la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las Sagradas Escrituras. El término masoret significa tradición y designa la compilación de tradiciones rabínicas relativas al texto bíblico que los masoretas recogieron en los márgenes superior e inferior de cada página de un manuscrito. Esas personas eran rabinos y escribas muy estudiosos que compilaban el llamado texto masorético, que es el texto más usado para hacer traducciones y es visto por muchos estudiosos como el más fiable del Tanakh. Los masoretas iniciaron su trabajo desde los primeros siglos de la Era Común hasta alrededor del siglo XI. Luego hicieron unas adiciones hasta alrededor del siglo XVI, y el Códex de Alepo del siglo X es la versión más antigua que se conoce del texto masorético de la Biblia hebrea. Desafortunadamente, una parte de él se quemó en 1947 y el Códice de Lingrado, que data del año 1008, es la versión masorética completa más antigua que se conserva actualmente. La palabra masoreta viene de la raíz hebrea mesoret, que quiere decir, como lo dijimos antes, tradición.
Llegó a usarse para referirse a las notas que los masoretas pusieron en los textos. Estas notas generalmente tenían información sobre cómo deletrear palabras, pronunciación, así también palabras con letras perdidas, ciertas palabras que eran ofensivas y se tenían que leer de otra forma. Otra forma de utilizar el término Mesoret se aplica a la doctrina rabínica que seguían para conservar la pureza de los textos. Las notas en parte eran hebreas y en parte arameas. Las anotaciones se encuentran en diversas formas, una de ellas en trabajos separados como el Sefer o la Beolá, y la otra en notas escritas en los márgenes y al final de los códices. Las notas introducidas en los márgenes superior o inferior reciben el nombre de Masoret Magna. Las escrituras, las situadas en los laterales, son las Masoret Parva y al final de un texto Masoret Finalis. Los masoretas también agregaron vocales, acentos y marcaciones sobre el canto al texto y notas marginales. El idioma hebreo no tuvo la mayoría de las vocales gráficas hasta mucho después de que se escribieron los textos originales de la Torá, y esto no fue sino hasta mucho después del siglo X. Los masoretas fueron cuidadosos en la forma en que copiaron las Sagradas Escrituras. Replicaban hasta el más mínimo detalle las letras que se escribían más grandes o más pequeñas o chuecas, y también incluyeron otras cosas irregulares como unos puntos extraordinarios con los que los soferim marcaron ciertas letras o palabras en 15 pasajes del texto hebreo. Con tiempo los soferim empezaron a introducir cambios en las escrituras, cambiaron el texto hebreo primitivo en 134 pasajes a fin de que se leyese Adon Naí en lugar del tetragrama, que es el nombre de Dios. En otros pasajes se utilizó como sustituto la palabra Elohim. Luego los masoretas se dieron cuenta de los cambios que habían hecho los soferim y las registraron en una margen o al final del texto hebreo. Estas notas marginales llegaron a conocerse como la Masoret, que fija la interpretación de los textos sagrados judíos para conservar su pureza. Gracias a los masoretas, aún tenemos copias del Tanaj que son muy similares a los antiguos libros. Eso se comprobó cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que coinciden en una alta proporción con las versiones masoréticas y con las copias más nuevas que se nos habían transmitido con el tiempo por otras fuentes. Cerca del 60% de los rollos encontrados en Qumran son versiones protomasoréticas y un 20% más son variantes con estilo propio. En cuanto al 20% restante, se relaciona con la Septuaginta, la versión samaritana y otras fuentes. La coincidencia entre el texto masorético y la mayoría de los rollos de Qumran no debe entenderse letra por letra, sino en líneas generales. Además, se puede concluir que los textos correspondientes a una versión antepasada del texto masorético ya se divulgaban en el siglo II antes de la Era Común, y que además también existían otras versiones. Gracias a los masoretas se aseguró que cada copia del Tanaj era igual y que también se podía leer de la misma forma. Los masoretas no eran todos de la misma familia y aún entre ellos habían diferentes escuelas, entre ellos los de Aarón ben Moisés ben Ashur y ben Neftalí, que vivieron en el siglo X y compilaron dos versiones distintas del texto masorético. Esta introducción de historia que hemos hecho hasta ahora es de vital importancia para los estudiantes de hebreo, ya que a lo largo del curso hablaremos de muchos de estos temas, y es bueno tener claro las variaciones que han surgido a lo largo del tiempo y por qué se han dado, como lo han sido los exilios, las asimilaciones, entre otras. Cabe destacar el esfuerzo tan grande que nos han legado los masoretas para facilitarnos el poder leer y entender de una forma más fácil las Sagradas Escrituras y textos literarios importantes en el judaísmo, sin dejar perder su pronunciación y acentos a lo largo del tiempo. Y bueno, hasta aquí los acompaño, espero este estudio les sea de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.